Muy buenos días, queridos. Carlos Herranz al aparato. Otro día más de este espectacular y frío invierno. Como diría mi abuela, día de chocolate y churros. Hoy otro programa especial de La Taba al Astrágalo, en la que es vuestra radio social, radiolabarandilla.org, con la inestimable colaboración de los grandes profesionales médicos especialistas de nuestra clínica Centro, colaboradora de hace tiempo y una clínica de prestigio, especialista en deporte y especialista en tratar muy bien a las personas, porque yo soy usuario y cliente y puedo dar fe de ello, ¿no? Y hoy nos acompaña otra vez en el programa don Carlos Briñez Sabogal, que está en el departamento de traumatología, exactamente en la unidad de columna, aunque su especialidad, si no me equivoco, fue la de médico rehabilitador. Vamos a decirle muy buenos días. Hola, don Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, Carlos. Muy bien, gracias por la invitación. Estupendo. Ya eres veterano, ya has estado aquí con nosotros otras veces y te lo agradecemos. De verdad. Gracias. Hoy estamos con un tema que yo creo es de suma importancia, porque si preguntamos a mi técnico Tony o a mí si hemos tenido molestias en la espalda, pues yo creo que el 99% de las personas que nos están escuchando dirían que en algún momento de su vida, de joven, de niño, de mayor, han tenido problemas de espalda. Y yo, que me fijo mucho, que soy un poco gotilla, cuando voy a los hospitales, que he tenido que por desgracia ir a urgencia también por temas de espalda, me he encontrado a mucha gente. Esto es así, ¿no? Hay los problemas lumbares, los problemas de espalda, es algo que es genérico para todos, ¿no? Sí, sí. La principal causa, el principal motivo de consulta de urgencias, efectivamente, son los dolores a nivel de la columna. Y dentro de la columna, pues la zona lumbar. Claro. Es muy frecuente. Lo que tú decías, el gran porcentaje de la población mayor de 40 años tiene dolor lumbar. En algún momento de su vida ha tenido dolor lumbar. Entonces, es una patología prevalente, muy prevalente. ¿Y por qué se sufre tanto de la espalda y sobre todo de la columna, Carlos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que es una estructura de sostén, una estructura que nos va a permitir estar erectos, estar rectos, poder caminar, poder movernos. Es una estructura, por eso se habla de la columna vertebral, ¿no? Y es una estructura que soporta mucha carga, es dinámica, tiene movilidad, tiene elementos que sujetan esta columna, que son los ligamentos, y algo muy importante es la musculatura. Y permíteme, te enseño una Sí, imagen, sí, si sí. logramos ver aquí. Esta es una zona cervical donde tenemos la estructura blanca, es el hueso, ¿vale? Y dentro tenemos esta estructura un poco más grisácea, Sí, se que ven. son las almohadillas o los discos vertebrales. En medio tenemos esta estructura que es la arteria vertebral y esto que es una raíz nerviosa. Uh-huh. Lo amarillo, si se ve Se ve bien, son perfectamente. raíces nerviosas, ¿vale? Todas ellas con una inervación sensitiva, la cual con cualquier irritación puede producir dolor. ¿Por qué nos duele la espalda? Básicamente por un desequilibrio. Cuando se produce un desequilibrio de estas estructuras y la carga vence a toda la estructura que mantiene esta carga, pues empieza a presentarse dolor. Dolor por inflamación, dolor por contacto directo de estructuras, dolor por irritación, dependiendo de la estructura afectada. Uh-huh. Muy buena imagen. Podemos dividir la columna en la zona cervical, la zona dorsal y la zona lumbosacra. Uh-huh. Como decíamos, la que más carga soporta es la zona lumbar y sacra. El sedentarismo, por ejemplo, en la pandemia y el teletrabajo incrementó muchísimo los dolores a nivel lumbar. Está Hemos claro. visto después del confinamiento, un boom impresionante de patología lumbar de personas que no han tenido ningún tipo de dolor previo. Esto básicamente porque al no moverte, tus estructuras van a perdiendo esa capacidad de sostener esa columna y se produce el dolor. Uh-huh. Hay muchas causas, aquí podríamos enumerar algunas, las más frecuentes, Sí. pues el sedentarismo, la falta de tono muscular, la falta de ejercicio, el sobrepeso, las jornadas laborales largas con poca movilidad,
Y bueno, otras patologías y otras dolores musculares o dolores radiculares o dolores de diferente tipo, también estructurales, porque la columna puede tener un déficit o una deformidad previa ya propia de la persona. Eh, y esto pues nos da diferentes enfermedades que ya las explicaremos en detalle más adelante. Y Carlos, ¿genéticamente existe alguna relación para que duela más la espalda a los hombres o a las mujeres o no hay una separación clara en este tema? Sí, sí, sí. Hay varios aspectos, los aspectos laborales, los aspectos del fenotipo y efectivamente a los hombres les duele más la zona lumbar y la zona cervical es más frecuente en las mujeres. Ajá. Tener en cuenta que el cuello de las mujeres eh, en general, no estoy hablando de Sí, sí, totalidad, pero siempre. en general es un poco, tiene un eje de palanca más largo, es más largo el cuello y es más delgado. Esto hace que la carga sobre la zona cervical, sobre la base, sea mayor. Y por eso, con el trabajo habitual del ordenador, de los medios electrónicos y demás, la tensión que se maneja, el estrés, pues las chicas llevan mucha tensión a nivel cervical. Y, y esto es menos frecuente en los hombres, que tenemos un cuello un poco más corto, más ancho y con una musculatura más fuerte. También por razas tenemos diferentes formas de, sobre todo a nivel lumbar, lo que llamamos la hiperlordosis lumbar, que es la curva lumbar final, eh, que es más frecuente en algunas razas y en algunas personas que tienen estas características, pues esa hiperlordosis hace que los discos, las almohadillas, sufran más por esa presión inadecuada y se presenta más dolor lumbar en las personas que tienen hiperlordosis y otros casos como estenosis de canal y otras patologías. Y Carlos, ¿qué es lo que tenemos que hacer si nos duele la zona lumbar o cervical? Bueno, yo creo que como decíamos al principio, a la mayoría nos ha dolido en algún momento. Si es un dolor transitorio, leve, por una mala postura, por una sobrecarga, pues nada, un poco de calor, movilidad. Hay algo que es muy importante y quiero recalcar, eh, es la movilidad. Cuando tengo dolor, la mayoría de las personas habitualmente lo que hacen es sentarse en el sofá, reposar, porque me duele, no me puedo mover, y cuando se van a mover, bloqueados totalmente. Entonces, antes de que esto avance, es importante poner el calorcito y tratar de moverse, caminar con tolerancia, lo que pueda. Si esto no es posible y el dolor es más moderado o más severo, pues lo importante es ir a urgencias. Claro. Porque vemos muchos pacientes, está la cultura de ir directamente al fisio, ¿no? Directamente vamos a la... Sin pasar por Me vosotros los duele, voy al especialistas, ¿no? fisio, me duele, voy al fisio. Y efectivamente, la mayoría de las patologías se pueden solucionar con una terapia bien dirigida, pero no todas son así. Y nuestra labor es valorarle, hacerle unas pruebas diagnósticas, hacerle una buena exploración física y poder decir, mira, efectivamente tú necesitas un tratamiento de fisioterapia, rehabilitación, o necesitas simplemente un tratamiento con unos analgésicos, antiinflamatorios, Claro. relajantes, dependiendo de... O necesitas una readaptación funcional y le mandamos a un equipo experto para que pueda iniciar esa terapia. Entonces, vemos muchos casos de pacientes que tienen algo serio, algo importante, que han ido al fisio y cuando van a las sesiones, pues han empeorado. Claro. Explico, aclaro, no a todos, Sí, sí, porque la sí, está mayoría se claro. pueden tratar de una forma leve, sin ninguna intervención por nuestra parte. Signos de alarma, que esto es muy importante. Si el dolor se te irradia por el brazo, si el dolor se te irradia por la pierna, lo que llaman comúnmente la ciática, Sí. si tienes, nosotros lo llamamos alarma, ¿no? Son signos rojos de alarma. Si tienes sensación de pérdida de fuerza en un pie, en la pierna, en la mano, en los dedos, en la pinza, en el puño, que pierdes fuerza. Que tienes sensación de adormecimiento más dolor. Cualquier síntoma de estos
o que tienes un bloqueo y que no puedes mover el cuello, tienes un bloqueo importante, pues directamente hay que ir al servicio de urgencias o pedir una cita preferente con un equipo experto de columna. Está ¿Por claro. qué? Hemos Porque comentado, y esto tenemos me que parece... descartar una claro. organicidad importante. Sí. Claro, esto yo creo que es importantísimo lo que ha dicho el doctor y yo creo que a nuestros oyentes les ha quedado bastante claro. Ante esta sintomatología que está diciendo nuestro doctor, tenemos que ponernos serios y ir directamente a los especialistas. Y yo creo que también tú has comentado algo que yo creo que todos los que estamos enfermos en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho. Es decir, pensamos que la salida más fácil es el fisio, es la comodidad de que te toquen y sales un poquito bien, pero como dices tú, yo creo que el especialista es el que tiene que mandar y detectar qué es lo que se necesita realmente. Y muchas veces hemos salido peor, no siempre, pero sí que es verdad que hemos salido peor. Y yo creo que eso es importante, detectarlo y poder ir a los especialistas para que puedan solucionarlo, ¿no, Carlos? Una cosa también que me gusta preguntar es, muchas veces los médicos detectáis desde pequeño a los niños esos problemas de espalda. ¿Es importante la exploración física de una forma periódica, tanto a los niños como a adolescentes como a adultos? ¿Es recomendable hacer las resonancias magnéticas o hacer los TAC que todo el mundo conocemos? Vale, muy buena pregunta. Mira, Carlos, los pediatras son unos grandes aliados porque son los que primero detectan cualquier deformidad. Nosotros tenemos un equipo especial de traumatología infantil que se dedican exclusivamente a deformidades y patologías en la infantil y preadolescente. La exploración es lo más importante de nuestra consulta. El observar esa columna, esa movilidad, esas deformidades, fundamental, porque podemos diagnosticar precozmente y poder actuar a tiempo. He recibido casos personalmente en mi experiencia durante todos estos años de pacientes adolescentes que por aquí, por muchos motivos, falta de tiempo, Sí. o porque no van o porque no les duele, y tener patología en la cual se podía haber intervenido a tiempo y pues llegan un poco tarde. Es decir, efectivamente hay que desnudar al paciente, hay que verlo, hay que ver su espalda, hay que ver su pelvis, hay que ver los hombros, las asimetrías. Todos podemos llegar a tener alguna asimetría de miembros inferiores, pero algunas personas tienen más, tienen menos, unos precisan de un alza, otros no. También es muy importante la pregunta porque yo, dependiendo de lo que vea en cada niño, cada adolescente, cada persona, le podemos recomendar un tipo de actividad física, Claro. de ejercicio o de deporte, porque hay personas que tienen una anatomía la cual el deporte que van a practicar les va a venir mal. Claro, les Por ejemplo, perjudica. hay gente que tiene una falta de cierre en la formación embrionaria del último segmento de la columna, en la zona lumbosacra, Sí. en la cual los impactos, ejercicios y deportes de impacto, la hiperextensión, toda la danza que muchas niñas que realizan, pues le van a generar problemas a los 25 años de edad. Claro. Que si lo hubiéramos visto con tiempo le habríamos dado sus recomendaciones y de pronto hacer un ejercicio que también le guste, dirigido a que no le haga daño y va a tener una vida normal, 45, 50 años como Claro. cualquier otra De menos persona. impacto, deportes de menos impacto, está claro. Entonces, todo esto es fundamental. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, tenemos la cultura de la resonancia, ¿no? El paciente viene a consulta y dice que vengo a que me haga una resonancia. Pues lamentablemente, o gracias a nuestra forma de actuar y nuestros protocolos, le escuchamos, pero nosotros le valoramos, le exploramos y no siempre necesitan una resonancia. Es verdad que dependiendo del paciente, dependiendo de los antecedentes, dependiendo de la sintomatología, podemos pedir una resonancia de un TAC. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el TAC nos ve mejor el hueso. Entonces podemos realizar el radiólogo y el equipo de radiología nos hacen una imagen en 3D, vemos cómo está la estructura ósea, también se pueden ver e intuir daños del disco y demás, pero esencialmente para ver hueso. Y en la resonancia vemos más tejidos blandos y vemos pues todo lo que es el disco vertebral, el canal medular
y estructuras nerviosas. Y para ver, por ejemplo, hernias discales, pues nos viene mejor la resonancia. Tener en cuenta que la resonancia no irradia, mientras que el TAC sí tiene irradiación. Claro. Por eso también la resonancia es más demandada que el TAC. Y leí en algún lado que estaba pasando a un segundo plano la radiografía simple de columna. ¿Es esto cierto? Bueno, la verdad es que la radiografía simple es una herramienta muy útil que no pasará de moda para los que nos dedicamos a esto. Nos da muchísima información. Yo hago diagnósticos con exploración física y radiografía y los confirmo con la resonancia. Claro. Porque la radiografía es muy importante, es barata, es fácil de hacer, es asequible y no todos los lugares de España tienen acceso fácil a una resonancia. La radiografía nos da muchísimos datos. Yo sí pido al personal sanitario que nos está escuchando que no desaprovechen esta herramienta porque es muy, muy útil. ¿Y qué es lo de la teleradia de columna completa y para qué sirve? Que lo comentábamos también. Esto es una radiografía en la cual se toma desde la zona cervical hasta la zona lumbosacra, incluyendo la pelvis, en la cual se ve toda la columna en un plano antero-posterior y en un plano lateral. Entonces, ¿qué vemos ahí? Vemos los desequilibrios sagitales, laterales, antero-posterior, lateral. Y esto nos permite identificar algunas deformidades o algunos defectos del paciente en el equilibrio de su columna. Sabemos que la columna tiene una hiperlordosis cervical, una lordosis cervical, una sifosis dorsal y una lordosis lumbar. Nos permite ver el ángulo de la inclinación pélvica, que es muy importante, y del sacro para poder determinar también desequilibrios a nivel de la estructura lumbosacra. La rectificación de la columna cervical, que es muy habitual hoy en día, ¿sí? La juventud, la mayoría tienen la columna cervical con una rectificación por el mal uso de los dispositivos electrónicos. La posición de la cabeza ha cambiado y ya no están mirando al frente, sino que miran abajo. Y esto hace que se produzca una rectificación y una inversión de la curva. Y esto a futuro va a producir daño del disco vertebral, produciendo probablemente hernias o degeneración. Por eso, cuando llegan a mi consulta, es un antes y un después por la explicación que les doy de los efectos de la mala posición de la cabeza y el cuello de estos pacientes jóvenes y no tan jóvenes. Muchos que no somos expertos y profesionales confundimos los diferentes tipos de dolores de espalda, ¿no? Pero ¿qué es realmente una ciática? ¿Qué es la estenosis de canal? ¿Y qué es una hernia discal? ¿Cuáles son las diferencias que serán evidentes, ¿no? Vale. Así, hablando resumidamente y corto, porque aquí podríamos hablar un mes de los tres temas que me has comentado, pero básicamente la ciática es un dolor radicular, es un tipo de dolor radicular, el cual se comprime una raíz a nivel de la columna lumbar, proveniente de la zona de la lumbar L3, L4, L5, S1, que puede llegar hasta la zona del dermatoma, o sea, ese nervio llega a una zona de la pierna. Entonces el dolor puede llegar hasta abajo de la rodilla, puede llegar hasta el tobillo, puede llegar hasta el pie, puede llegar hasta el primer dedo del pie. Y esto sería un dolor radicular y se llama pues el dolor lumbar con ciática, una lumbociática. Carlos, disculpa, lo que la hemos vivido, la ciática, como todos hemos dicho, yo puedo decir que es un dolor que no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo. O sea, la ciática es muy dolorosa. Muy dolorosa porque es un dolor del nervio. Es como cuando te pinchan, si a alguien le han hecho algún tratamiento dental, el nervio pues directamente es un dolor exquisito, es un dolor que no... El dolor de la ciática es un dolor que no mejora con el movimiento, no mejora con el reposo, es un dolor, sobre todo, se siente de mayor intensidad en la noche, el paciente no duerme. Desesperante. Invalidante, sí. Y es porque el nervio está irritado. También hay ciatalgia,
que es dolor del ciático sin dolor lumbar, ¿vale? Que es con una compresión del nervio que se puede producir a nivel lumbar, se puede producir a nivel de la escotadura ciática en la zona lumbosacra, en la pelvis, en la zona, zona glútea, y esto hace que el nervio también pueda producir dolor. ¿Por qué se irrita el nervio? ¿Por qué duele? Pues varias causas. Por artrosis, por cuadros degenerativos, por pinzamiento de que se cierra el orificio por donde sale el nervio, se hace más pequeño y se pinza, porque el disco se hernia y comprime el nervio. Y entonces, claro, ahí es cuando una pregunta que me hiciste, la hernia discal. Pues la hernia discal es simplemente que se rompe el anillo que protege el núcleo pulposo de una estructura que es como una almohadilla. Entonces, entre vértebra y vértebra hay una almohadilla, que es esta que está aquí, se ve nombramos claramente. al principio. Esta almohadilla tiene en el centro como una especie de, ¿cómo lo llamamos? Como una especie de gelatina, es un núcleo pulposo, y está rodeada por un anillo fibroso. Este se rompe, esta estructura sale y puede dirigirse hacia un lado derecho, lado izquierdo, hacia el centro, hacia arriba, hacia abajo, y eso lo vemos en la resonancia. Y ahí es cuando decimos, pues, una radiculopatía o una radiculalgia o una lumbociática, derecha, izquierda, y dependiendo del nivel, pues el nivel que tiene el paciente. Por eso insisto en la exploración física. Nos da muchos datos y casi que nos da el diagnóstico. Lo confirmamos con la resonancia. Con la resonancia, claro. No pedimos resonancia a ver qué nos sale. Pedimos resonancia para confirmar algo que sospechamos o descartar algo que queremos descartar. Está claro. Y la última, la estenosis de canal. La estenosis de canal, en el centro tenemos un canal, a ver si logro ver, perfecto, ahí, se ve. El canal medular, que se va ensanchando a medida que bajamos hacia la zona lumbar. Y si ese canal medular se hace estrecho, si en lugar de tener este diámetro, tiene un diámetro más estrecho, esto lo llamamos estenosis del canal. Hay pacientes que tienen de forma ya de su constitución como tal tendencia a un canal estrecho. Y hay pacientes que ese canal se hace estrecho por varias causas. Es una patología de gente mayor. Es el paciente que camina 100 metros, 500 metros y tiene que parar y sentarse. Mejora cuando está sentado, no le duele cuando está sentado, pero cuando se pone de pie y camina, empieza a sentir molestias, dolor y sobre todo sensación de que las piernas no le van, de que fatigan las piernas, porque la señal que debemos mandar desde la zona del canal medular hacia las piernas por las raíces no llega lo suficientemente bien, no llega adecuadamente y el paciente empieza a tener esos síntomas y debe sentarse para que se le quite el dolor. Y esta estenosis de canal, pues depende, si es leve, moderada o severa, tiene su tratamiento. Lo mismo que las hernias, dependiendo de la sintomatología, tiene tratamiento. No todas las hernias se operan y no todas las estenosis de canal se operan. Claro. Depende de varios factores a determinar. ¿Qué se hace en la cirugía? En la hernia se quita la hernia, hay varias técnicas que ahora no las vamos a nombrar, y en la estenosis de canal lo que se hace es ampliar ese canal. Es una cirugía más invasiva, es una cirugía con fijación, en la cual ahí pues lo que tenemos que hacer es ampliar ese canal para que la señal llegue adecuadamente hacia los miembros. Claro, hacer un poquito más amplio ese canal, ¿no? Claro. Sí, exactamente. Bien, y ahora un poco las preguntas estas de sentido común, que son las que menos sentido común tenemos los pacientes sobre todo. ¿Qué debemos hacer para prevenir los dolores de espalda? ¿Qué tipos de ejercicios nos ayudan para este dolor? ¿Cómo podemos prevenir la osteoporosis? ¿No? Son muchas preguntas ahí enlazadas, pero ¿qué debemos de hacer, no? Bueno, tú me has pedido un tratado, ¿eh? Sí que es verdad. Pero bueno, mira, importante, el movimiento. El moverse yo lo llamo así en mi consulta y se lo digo así a las pacientes, es el antídoto de los cuadros degenerativos. Por eso el paciente, entre más mayor, más le pido que tiene que salir a caminar. Yo siempre les pido a los pacientes, por favor, caminar. Elegir una actividad física que les guste. Mantener el músculo en buen tono. Va de la mano, o sea, si yo me muevo y camino y hago actividad física, pues evitar el sedentarismo.
Hay gente que me dice, pues es que, doctor, yo trabajo 12 horas al día y es que no me da el día y Claro, paro a no le da comer. la vida, ¿no? Eso, entonces digo, pues mira, déjate una alarma cada hora y te levantas un minuto, le das ahí 3 vueltas a tu mesa, haces una flexión de columna y una flexión de rodillas y te vuelves a sentar. Esa activación de la musculatura te va a ayudar. Si son 12 horas cada hora, pues son 12 veces. Claro. Y esto te lo puede... O cambiar de trabajo. Entonces, Es más complicado en los tiempos que sí, corren, más ¿no? complicado. Entonces, importante. El músculo, o sea, el moverse, la actividad física, Andar, yo creo que insistes mucho con el presentarlo. andar, ¿no? Es bueno Sí, caminar, ¿no? caminar fundamental para las rodillas, para las caderas, para los tobillos, para la propiocepción, para todo. Ujú, Hay una actividad física que recomiendo mucho, ujú. que es el walking, la marcha nórdica, Ajá. ¿vale? Que es caminar con 2 Con los bastones, dos pero tiene su bastones, sí. técnica. No es coger los bastones y caminar ahí con ellos en la mano. Tiene su técnica, es muy, muy buena práctica y sales al aire libre, caminas y la verdad que te ayuda a mantener un buen tono muscular y un buen equilibrio de la cintura escapular y la cintura pélvica. Buen Es consejo, una, Carlos. Esto yo que también lo he probado y reconozco que también engancha y está muy bien. Me parece un Sí, consejo sí, estupendo, ¿eh? pero siempre yo digo, pero por Para hacerlo favor, bien, que un monitor te guíe, porque claro. siempre hablo de que las cosas hay que hacerlas, pero hay que hacerlas bien. Y no hay nada como los equipos expertos que han estudiado, que se han Claro. preparado, que te dicen, que saben, que te recomiendan. A veces es mejor invertir un poquito y que te guíen para que lo hagas bien. Ya cuando lo haces bien, ya puedes hacer el resto de tu vida. Entonces, evitar la obesidad, para lo que me decías. Ujú. En cuanto, yo creo que con esto podemos dar una prevención importante. Está Bueno, claro. los músculos tienen Ujú. que ser elásticos y tener tono. ¿Cómo logro esto? Con los estiramientos. La mayoría de las lesiones musculares que vemos en consulta se produce porque el paciente, la persona hace deporte pero no hace estiramientos. El estiramiento es fundamental. Y algo que cuesta mucho en invierno, que es la hidratación. ¿Vale? Ujú. La hidratación es Buen fundamental. consejo también, Carlos. Los estiramientos, el peso, la movilidad y la alimentación. No le damos mucha importancia a lo que se llama la sarcopenia, que se ve en personas mayores, pero también estamos empezando a ver gente menor, gente de 50, 45, que han tenido un inmovilismo, que han tenido algún accidente o que han tenido alguna situación o depresión también. Y entonces el músculo pierde esa capacidad de función y es muy importante, igual que la osteoporosis, que me la Sí. nombrabas ahora. Entonces la alimentación y el ejercicio van de la mano en ese aspecto. Ujú. Alimentación sana, evitar comidas que, bueno, eso ya hablaría con un nutricionista, Sí, pero está bueno, claro. en general, pues evitar comidas que tengan toxicidad hacia el Sí. músculo, que todos la conocemos. Comidas rápidas, exceso bueno, alimentos que tengan mucha Sí, grasas, calorías, sí, sí. grasas animales y demás, ¿vale? Yo creo que, Carlos, Y sí, iba a decir, nos dime, has hecho un resumen magnífico y yo creo que para terminar la pregunta, ya está claro que el ejercicio físico está claro que nos ayuda, tú lo has definido. Yo creo que en la Clínica Centro, que está siendo pionera siempre en este tipo de tratamientos, tenéis alguna cosa ahora que estáis desarrollando. ¿Puede ser correcto esto que estoy comentando? es correcto, Carlos, y gracias por la pregunta. Nosotros con la unidad de medicina del deporte Ujú. tenemos un programa en el cual se hace una readaptación funcional y se hace una prescripción de ejercicio terapéutico, ¿vale? Eh, Nosotros allí individualizamos el paciente y le damos unas prescripciones al paciente de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus necesidades. Ujú. Porque no todo el mundo sirve para nadar, Está no todo el claro. mundo puede hacer pilates, no todo el mundo puede hacer yoga, no todo el mundo puede hacer bici. Entonces, la clave está en eso, en que un equipo experto te valore y te dé recomendaciones individualizadas. Tenemos esa parte en la cual les damos unos vídeos personalizados al paciente para que haga una rutina en casa. Y además, la Clínica Centro recientemente ha inaugurado lo que se llama el Fisio Club Sport, en la cual para estas personas que tienen una actividad física deportiva más habitual, corredores, tenistas, esquiadores, bici, lo que sea, tenemos un nuevo espacio
bastante moderno, con una maquinaria muy actualizada, con unos grandes preparadores físicos, unos redactadores, que la verdad que va muy bien, muy bien. Entonces, en resumen, es el ejercicio terapéutico como medicina, como pastilla. Yo a mis Está claro. pacientes le digo, te tienes que tomar esta pastilla todos los días. Me dice, ah, sí, doctor, ¿y la cubre la receta? ¿Me da la Sí, receta? sí. No, no, es que es el ejercicio, ¿vale? Y le explico el ejercicio que tiene que hacer. Como que la gente no se lo toma en serio, pero les hago la comparativa. Si yo tengo diabetes y me tengo que poner la insulina, tú tienes un problema osteomuscular, un problema biomecánico y tienes que hacer ejercicio. Claro. Y ya está. Esa es la actividad que estamos desarrollando, porque nos hemos dado cuenta de que mejoran si el paciente definitivamente tiene un buen soporte y el dolor mejora en gran medida. Don Carlos, pues de verdad, muchísimas gracias. Creo que nos daría para varios programas más. Yo te emplazo, sé que siempre el tiempo vuestro es oro, pero te emplazo para que podamos charlar en algún otro momento y ampliar esta información. La Clínica Centro es una clínica conocida en Madrid, está en la calle Ventisquero de la Condesa, es una clínica de referencia a nivel, yo creo, nacional e internacional, y es colaborador de nuestra asociación, con lo cual, eternamente agradecidos. Don Carlos, muchísimas gracias. Querido Carlos, muchas gracias, y cuando quieras estoy a vuestra disposición. Podemos desarrollar todos los temas que hemos tocado de forma específica. Me avisáis y con mucho gusto. Pues un placer, un abrazo. Igualmente, gracias.